En este video quiero revisar la campaña de la Breña o campaña de la Sierra, ya la última fase de la Guerra del Pacífico. Entonces vamos a ubicar algunas localidades importantes de Perú. Vamos a ubicar Piura, casi ya en el límite norte, Arequipa por el sur, Lima, la capital, y por ejemplo Cajamarca. Entonces vamos a ubicar un río muy importante que está en la sierra central de Lima, que es el río Mantaro o río Jauja, un segmento del río que es la parte que nos interesa en este caso. Esta es la situación entonces en que nos encontramos. Revisemos que Lima se encuentra en la costa, un desierto. Luego tenemos la cordillera y luego tenemos todo este sector de valles y luego está la selva, más hacia el oriente. El caso es que después de las batallas de Chorrillos y Miraflores, que fueron en enero de 1881, Lima fue ocupada por tropas chilenas y Pierola huyó a la sierra, justamente hasta este sector. Tras la caída de Lima, ninguna de las fuerzas políticas peruanas aceptó la cesión de Tarapacá como condición para el retiro del ejército expedicionario chileno. Entonces había que seguir la guerra. Por el contrario, comenzaron a reorganizarse fuerzas peruanas en las regiones no ocupadas. Chile tenía ocupada prácticamente de Lima al sur por la costa, pero todo este sector de la sierra aún no estaba ocupado. Y ahí es donde se hicieron fuertes, comenzaron a reorganizarse las fuerzas peruanas. El caudillo Andrés Cáceres era su principal organizador y jefe militar. La campaña de la Breña se realizó bajo condiciones totalmente diferentes a las anteriores. Aquí puede verse que la geografía ya muestra que todo esto es bastante distinto a lo que habíamos visto anteriormente en el desierto. Los Andes peruanos, o Breña, están cruzados por valles, altas montañas, ríos. Era una región en esa época insalubre, desconocida, de difícil acceso. Fiebre tifoidea, viruela, el pique, verrugas malignas eran endémicas en esta zona. Además, esta campaña se caracterizó por escaramuzas, persecuciones, asaltos, emboscadas. Las guerrillas obligaban al ejército chileno a dispersar sus fuerzas, volviéndolas vulnerables a ataques en masa de montoneras. Las ciudades y poblados de la región eran ocupados y desocupados por los rebeldes peruanos según hubiese o no hubiese fuerzas militares chilenas en ellas. Las fuerzas peruanas evitan un combate frontal entre ejércitos regulares. El caso es que ocurre una cantidad de enfrentamientos. Todo esto después de la batalla de Chorrillos y Miraflores, ¿no? Por ejemplo, el 9, 10 y 11 de abril de 1881 se realiza el combate de San Jerónimo, de Surco. Vamos a ir ubicando todas estas localidades. Vamos a ubicar a Ayacucho, que se encuentra en este sector, que va a ser muy importante en la campaña de la sierra. Chosica, que se encuentra muy cerca de Lima. Huancayo, también muy importante. Huánuco por el norte. Y Sucacha, estos son lugares que van a ser claves. La Oroya, o el cruce. Y San Jerónimo. San Jerónimo se encuentra en este sector. Y es aquí donde se realizó este combate de San Jerónimo. Vamos a ilustrar la geografía de este sector para que se pueda ver las condiciones geográficas de la zona, ¿no? Este combate fue con resultado de victoria chilena y este sector se ubicaba, como se puede ver, en el paso hacia la Breña, hacia la Sierra Central, entre Lima y La Oroya, digamos. Muy bien, el caso es que
El 15 de abril de 1881, la primera expedición chilena de importancia fue organizada y estuvo a cargo del teniente coronel Ambrosio Letelier, con solo 700 efectivos. Y ellos básicamente siguieron la ruta que voy a indicar a continuación. Desde Lima, La Oroya, ocupando todas estas posiciones, hacia el sur, hasta Izucacha, y hacia el norte, hasta Huánuco. Entonces toda esta área se ocupó relativamente simple, ya que no había formado todavía una resistencia organizada peruana, y por eso una pequeña fuerza chilena pudo ocupar una región tan vasta. Vamos a revisar las distancias. En línea recta, desde Huánuco aproximadamente hasta Izucacha tenemos 320 kilómetros. Lamentablemente, más que una expedición militar, esta expedición de Letelier fue una empresa de requisición de dinero a mano armada y se cometieron abusos de poder. También algunas injusticias. Una de las más repercutidas fue del italiano Emanuele Chiesa, Cerro de Pasco. Vamos a ubicar Cerro de Pasco, que está en este sector. Por acá. Puede verse la geografía, ¿no? Muy complicada. Muy bien, vamos entonces a indicar que en mayo de 1881, prácticamente un mes después, se dio orden a Letelier para que regresara a Lima. Y justamente el 26 de junio, cuando se encontraba de regreso, se produjo el combate de Sangrar, en la hacienda de Sangrar. Vamos a ubicar también esta hacienda de Sangrar en este sector. Aquí se encuentra esta hacienda. En este punto. Muy bien. Eso fue el 26 de junio. El 8 de agosto se produce el combate de Puente Berrugas, que lo vamos a ubicar ya en este sector, muy cerca de San Jerónimo de Surco, donde había ocurrido la batalla anterior. Aquí hay puentes que eran importantes. Después, el 15 de agosto, el primer combate del puente de Puruguay. El puente de Puruguay se ubica un poquito más hacia Lima. Y el 2 de septiembre, el combate de Calientes. Eso ya fue al norte, es decir, al norte de Tacna. Y por lo tanto, permanentemente había enfrentamientos en distintos lugares del Perú. Por ejemplo, el 10 de octubre, el combate de Motupe, en Chiclayo, que está al norte, ¿no? Muy al norte. El 25 de octubre, el combate de Guadalupe, que está también cerca de Chiclayo. Una vez retirado la expedición de Letelier, la sierra quedó controlada por Cáceres, que tenía su cuartel general en Chosica. Cáceres había llegado hasta este punto, incluso, con la retirada chilena. A las puertas de Lima, y tenía aproximadamente 2.000 hombres. Fue así como el 1 de enero del año 1882 salieron de Lima 3.000 hombres al mando de Lynch a buscar a Cáceres a Chosica, y unos días más tarde salió la división de Gana con 1.556 hombres. Pero no pudieron encontrarse con Cáceres porque Cáceres ya había retrocedido hacia Tarma. Vamos a ubicar
Entonces, aquí Tarma, en este punto, por acá. Ya el 19 de enero de 1882, los chilenos comenzaron la travesía de la cordillera en búsqueda de un enfrentamiento frontal con las tropas peruanas de Cáceres y se lanzaron con 2.300 hombres al mando de Gana. Gana continuó y Lynch regresó a Lima. Esto fue por Casapalca, Morococha. Casapalca se ubica en este sector, en la ruta hacia la sierra. El 23 de enero llegaron a La Oroya y el 25 de enero ocuparon Tarma, acá, sin ninguna resistencia. Efectivamente, las fuerzas peruanas habían enfilado a Jauja. Vamos a ubicar Jauja aquí. Se habían retirado hacia el sur con destino a Ayacucho, que está acá, que era básicamente el centro de operaciones de Cáceres. Gana ordenó la persecución de Cáceres y el 1 de enero ocupó Jauja. Llegaron hasta acá. Gana transfirió el mando al coronel Estanislao del Canto, en ese momento regresando Gana a Lima. Y a pesar de no haber iniciado del Canto la expedición, finalmente tomó el nombre de él, esta expedición, por todo lo que ocurrió a continuación. Entonces del Canto dividió sus fuerzas en persecución de Cáceres, un grupo a su mando y el otro bajo el coronel Eulogio Robles. Ambos marcharon en columnas paralelas por las riberas del Río Grande, río Mantaro, varios nombres a este río, en persecución de Cáceres. Recordemos que básicamente el río sigue esta ruta. El 5 de febrero de 1882 ocurre el primer combate de Pucará, que es un combate relativamente confuso, aquí, este sector, porque los reportes son muy diferentes, los chilenos de los peruanos. El caso es que atacaron allí las fuerzas de Cáceres y los chilenos rompieron la resistencia peruana ocupando el campo de batalla. Pero del Canto desiste de perseguir debido a lo accidentado del terreno y a la fatiga de las tropas que venían marchando desde Concepción. Vamos a ubicar Concepción porque va a ser un lugar muy importante en este sector, muy cerquita de Huancayo, ¿cierto? El caso es que luego de este combate de Pucará, Cáceres continuó su retirada al sur a Izcuchaca, que está acá, y luego hacia Ayacucho, acá, al sur. El 22 de febrero de 1882 ocurre el combate de Acuchimay, que fue entre peruanos. Entre tanto, los chilenos habían ocupado la sierra desde Cerro de Pasco al sur. Cerro de Pasco está acá, ¿no es cierto? Toda esta zona ya estaba ocupada por Del Canto. El 2 de marzo de 1882 ocurrió el combate de Sierra Lumi, o emboscada de Sierra Lumi. Sierra Lumi está ubicada en este sector. En el desfiladero de Sierra Lumi, en las inmediaciones del pueblo de Comas, ubicado a unas 10 leguas al norte de Concepción. Entonces vamos a ubicar Comas, que está aquí, efectivamente. Aquí está el poblado de Comas. Y este debe ser el desfiladero de Sierra Lumi. Y está entonces relativamente cerca del poblado de la Concepción. En línea recta, aquí tenemos del orden de 34 kilómetros aproximadamente.
en línea recta. Luego, el 2 de marzo de 1882 ocurrió el combate, el 5-6 de abril, conflictos que se van produciendo bastante sucesivamente. 5-6 de abril de 1882, la guarnición chilena de Ñaimpuquio, cerca de Acostambo, vamos a ubicar Acostambo acá, bastante más al sur, acá, dice que fue atacada por 3.000 indígenas guiadas por un cura. El 10 de abril de 1882, el combate de Yocyapampa o combate de Malpaso. Yocyapampa lo tengo ubicado acá, cerca de Jauja. Esto está desde Huancayo, unos 45 kilómetros. El 22 de abril, el enfrentamiento de Huaripampa. Ahí, muchos enfrentamientos seguidos. El coronel del Canto, con el propósito de informar de los problemas que tenía, bajó a Lima y le comunicó a Lynch de lo que sucedía en la sierra. Tras regresar, del Canto le fue permitido trasladar su cuartel general desde Huancayo, que estaba acá, ¿cierto?, hacia Tarma. Entonces lo que se estaba produciendo era un repliegue realmente de las tropas chilenas hacia una concentración de las tropas chilenas y eventualmente el retorno a Lima, ya que no habían podido hacer un enfrentamiento frontal con Cáceres. Entonces del Canto venía con las instrucciones de trasladarse, dijimos, hacia Tarma, acá, y desde este poblado extender una línea de tropas a Concepción y Jauja, acá. Pero aún así es una línea bastante larga. Además, debía asegurar el camino a La Oroya, que era este cruce importante, y enviar parte ya de la tropa de regreso a Lima. El 1 de junio de 1882, Cáceres se entera de estas órdenes que tenía del Canto y organizó un alzamiento. Dejó entonces a Ayacucho y con 3.000 o 4.000 hombres avanzó hacia Izcuchaca, ¿cierto? Este punto acá. Y eso fue el 1 de junio de 1882, donde planeó varios ataques a los destacamentos chilenos desde Huancayo a La Oroya. Aquí entonces esta línea que estaba con pequeños destacamentos chilenos. Entonces Cáceres organizó 3 columnas, 3 grupos. El primero a cargo del coronel Tafur, que debía pasar por Chongos y Chupaca y atacar la guarnición chilena de La Oroya. Chongos, a ver si lo ubicamos, Chupaca, acá, por aquí, básicamente seguir el camino hacia el norte, evitando probablemente esta línea chilena y atacar el puente colgante de La Oroya, que se ubica por acá, que era por supuesto un punto estratégico, con la idea de dejar a las fuerzas chilenas sin los víveres y municiones que pudieran ser remitidas desde Lima por esa vía. Efectivamente, el 3 de julio de 1882, Tafur atacó a las fuerzas chilenas del teniente Francisco Meyer en el puente La Oroya, pero la guarnición chilena mantuvo el control del puente y las fuerzas peruanas se retiraron con fuertes pérdidas. A ver si tengo el puente de La Oroya
O hacemos acá un zoom para tratar de ubicar qué tan estratégico era este punto de la Oroya, ¿no? Que era el cruce acá en esta zona hacia el norte y hacia el sur. Yo creo que por aquí debió haber estado ese puente colgante. Esto es la Oroya. El segundo grupo que organizó Cáceres estuvo a cargo del coronel Juan Gastó y tenía por misión avanzar por las alturas de los cerros del valle hasta Comás. Vamos a ubicar Comás, ya lo teníamos ubicado, pero lo vamos a recordar acá en este sector. Es decir, debían ir por el interior, por el norte, por el noreste, hacia esta zona de Concepción, ¿cierto? Dice que en el valle de Comas reuniría una cantidad de guerrilleros de Ambrosio Salazar, se reuniría con ellos y juntos atacarían el destacamento chileno de Concepción. Y eso también tendría que ser el 9 de julio, desde aquí hacia acá. El tercer grupo que organizó Cáceres quedó bajo su mando. Cáceres atacaría la posición chilena de Marcavalle y Pucará también el 9 de julio. Vamos a ubicar Marcavalle, que está acá, y Pucará, que es esto. Entonces harían un ataque conjunto para sorprender a las tropas chilenas. Es decir, atacarían dos puntos simultáneamente para evitar que hubiese apoyo de tropas de un punto hacia otro. Hay que decir que el 3 de junio de 1882 esas posiciones fueron atacadas en Marcavalle por guerrilleros peruanos, pero que no habían logrado tomar la posición, y que el 28 de junio nuevamente hicieron un ataque, pero nuevamente sin resultados favorables. Pasemos al 4 de julio de 1882, en que Lynch hizo partir a la sierra al coronel Gana, y que luego asumiría Martiniano Urriola, con el batallón Miraflores para que se estableciera en Chicla. Chicla está acá, en la idea de asegurar el aprovisionamiento de la expedición del Canto. Y en Chicla debía cuidar de la línea férrea y despachar víveres y municiones para las fuerzas de Del Canto. Del Canto seguía preparando la retirada desde Huancayo, ¿cierto?, para establecer una línea desde Concepción al norte, Concepción acá, por Jauja, acá, hasta Tarma, acá. Y el 6 de julio de 1882, Del Canto inició la desocupación de Huancayo, desde Huancayo, acá, hacia el noroeste, ¿no? El retiro total se realizó el día 9 de julio. El día 9 de julio. Y es el 9 de julio justamente cuando se produce el combate de la Concepción, en este punto. Hubo un día de desfase que fue trágico para los soldados chilenos de la Concepción, o Concepción. Relatemos el combate de la Concepción, del domingo 9 de julio al lunes 10 de julio de 1882. Digamos que el 9 de julio Cáceres atacó Marcavalle y Pucará. Efectivamente atacó estos puntos tal cual estaba planificado para ese día, el día 9. Y eso hizo retrasar la retirada de Del Canto al tener que auxiliar a estas compañías.
El mismo día ocurrió el combate de la Concepción, o combate de Concepción, donde la cuarta compañía del batallón Chacabuco, al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, se enfrentó a las tropas peruanas comandadas por el coronel Juan Gastó y a las guerrillas al mando de Ambrosio Salazar, que, como hemos dicho, fueron recogidas en Comas o Sierra Lumi. El caserío de la Concepción está rodeado de cerros con frente al río Mantaro. Este es Concepción, pequeño poblado en esa época, muy pequeño, a los pies de este río. En 1882 tenía 4 manzanas edificadas solamente, alrededor de una plaza con 4 entradas. Vamos a revisar, tengo yo aquí marcada la plaza, que es la ubicación de la época también de la plaza. Y aquí está la iglesia, que está también en la misma posición que tenía la iglesia original, que fue quemada. Uno de los costados de la plaza, efectivamente este costado, lo ocupaba una iglesia y un edificio techado de paja que era el cuartel. Ya vamos a ver alguna fotografía o tal vez la vemos de inmediato. Básicamente esta es la situación en la iglesia en este punto y aquí estaría el cuartel, ¿cierto? Muy bien. El campanario del templo dominaba el patio de aquel edificio. Efectivamente, desde aquí podía verse el patio de este edificio, el patio trasero. Guarnecía a la Concepción, la cuarta compañía de Chacabuco, del regimiento Chacabuco, compuesta de 66 hombres con 4 oficiales. Los acompañaban 8 soldados y un oficial convaleciente de fiebre tifoidea y 3 mujeres chilenas que estaban junto a sus esposos. Una de ellas estaba encinta, embarazada, y su hijo nació durante el combate. La compañía había llegado el 6 de julio, solamente 3 días antes del ataque, y la mandaba el teniente Ignacio Carrera Pinto. Vamos a ver si tenemos... Este es Ignacio Carrera Pinto, quien acababa de ser ascendido a capitán, lo que no alcanzó a saber, porque no le habían llegado aún las órdenes, la documentación del ascenso. Era nieto de José Miguel Carrera y pariente sobrino del presidente Pinto. Tenía 31 años de edad. Aquí tengo otra fotografía de él. Probablemente esa sea una de las últimas. Habían algunos otros oficiales, 3 oficiales que eran casi niños, no más de 20 años el mayor, no menos de 18 el menor. Sus nombres: Julio Montt, este es Julio Montt, Luis Cruz y Arturo Pérez Canto. Vamos a ver a Luis Cruz. Este es Luis Cruz Martínez. Y aquí aparece en otra fotografía. Y nos falta Arturo Pérez Canto, que está aquí. Se puede ver que 18 años probablemente. Esta compañía, a solo 20 kilómetros de Huancayo, carecía de caballería. Un soldado de esa arma podría haberlo salvado si es que hubiese llevado la información y hubiese podido llegar hasta Huancayo pidiendo ayuda. Carrera Pinto estaba sobre aviso de la inminencia de un ataque y adoptó la única precaución que podía tomar, que era la de acuartelar su tropa. El domingo 9 de julio, de paso al norte a ocupar los desfiladeros de Apata, entonces vamos a revisar el camino que realizó el coronel Juan Gastó. Desde Apata, yo la tengo aquí, es la que yo creo que fue la ruta que él siguió aproximadamente. Y nos falta ubicar Apata, que está aquí, que es
es un desfiladero que estaba, probablemente se refiere a este, que está en este sector. Entonces dice que el domingo 9 de julio, de paso al norte a ocupar los desfiladeros de Apata, el coronel Juan Gastó confirmó que en la Concepción estaban aislados estos 70 y tantos hombres, mientras que él disponía de fuerzas regulares 5 veces superiores. A las 2:30 de la tarde de ese día domingo, los peruanos coronaron los cerros inmediatos al pueblo y la indiada se precipitó por los callejones que conducían a la plaza en medio de un ruido infernal. La compañía chilena cerró las 4 entradas que daban a ella, a la plaza. Entonces vamos a ubicar acá lo que probablemente fue la ruta que siguieron: el Cerro El León y el Cerro Piedra Parada. Son estas localizaciones que se ubican acá. Entonces, este cerro que está acá es el Cerro Piedra Parada, bastante más vertical, y este que está acá, el Cerro El León. Entonces, probablemente las tropas de Gastó llegaron por esto, por detrás, y aquí se separaron para llegar desde 2 puntos hacia la plaza, ¿cierto? Hacia la plaza que está acá. Y lo que hizo Ignacio Carrera Pinto fue, en principio, asegurar estos 4 puntos. La compañía chilena cerró las 4 entradas que daban a la plaza. El combate de la Concepción no tuvo testigos chilenos porque todos perecieron. Esto hace que exista todavía una gran polémica acerca de los hechos que realmente ocurrieron. Los peruanos que hubieran podido dar informaciones sobre este combate huyeron al saber la aproximación del ejército chileno desde el Canto, que llegó el día lunes, apenas terminado el combate, la batalla, y los pocos peruanos que se quedaron fueron fusilados en el furor de la venganza. La hora no era para oír declaraciones. Tiene valor entonces la versión recogida por el coronel del Canto de un español que presenció el combate desde la plaza. Vamos a ver este relato que se le entregó al coronel del Canto. Dice lo siguiente, en el reporte de Del Canto: según los datos más exactos, la refriega empezó a las 2:30 de la tarde del domingo 9 y terminó a las 9 de la mañana del día siguiente, lunes 10, una hora antes de que llegara el resto de las fuerzas chilenas. Los chilenos defendieron primero la entrada de la plaza y en la tarde del día 9, el día domingo, se retiraron al cuartel que defendieron toda la noche. Entonces, el relato indica de que ya hacia la tarde los soldados chilenos se replegaron hacia el cuartel, que está acá, ¿cierto? Y tal cual como se ve en estas imágenes, aquí se indica que el Cerro Piedra Parada está aquí atrás, a la izquierda, Cerro León a la derecha, la iglesia, que fue el último bastión, el cuartel chileno que se ubicaba aquí, donde estaba la casa parroquial, aquí la casa de Ambrosio Salazar, un jefe de montoneras locales, y, bueno, las tropas regulares de Juan Gastó, con montoneras indígenas. Decíamos entonces que, vamos a revisar acá esto, los chilenos defendieron primero la entrada de la plaza, y en la tarde del 9 se retiraron al cuartel que defendieron toda la noche. Cada uno tenía 100 tiros que dispararon metódicamente. En la mañana del 10, el lunes 10, los peruanos se subieron a la torre y desde allí incendiaron el techo del cuartel, mientras otros soldados penetraban el recinto abriendo forados en las paredes. Según Del Canto, el exterminio no había sido hasta entonces completo porque sobrevivieron 4 hombres: el subteniente Cruz Martínez, quienes volvieron a salir
4 hombres más el subteniente Cruz Martínez, quienes volvieron a salir a la plaza batiéndose al arma blanca, hasta que el oficial cayó derribado de un balazo, y con él 2 de sus acompañantes. Pronto murieron asimismo los otros 2. Esa sería la situación como está ilustrada en esta imagen. Esta es la iglesia actual reconstruida. Algunas imágenes antiguas de la iglesia. Y entonces decíamos que las mujeres fueron arrastradas desde el cuartel, día lunes ya, desnudas, a la plaza por la turba y asesinadas, lo mismo que el niño nacido esa noche. Los cadáveres fueron despojados de sus ropas y mutilados por los indios. Del Canto llegó a Concepción el 10 de julio, cuando la guarnición hacía poco había sido completamente eliminada. Entonces revisemos el reporte que hace Del Canto. Dice lo siguiente, textual: el aspecto que presentaba el cuartel era lúgubre y muy conmovedor, porque solo quedaban montones de cadáveres y el hacinamiento humeante de los escombros. Se comprende la precipitación con que el enemigo debe haber emprendido la fuga, que no tuvo tiempo para apoderarse de la bandera que flameaba en la puerta del cuartel. Ordené que, como el cuartel estaba colindante con la iglesia, se hiciese dentro de ella una fosa conveniente para enterrar a los oficiales y la tropa que cupiesen, y enseguida se pegase fuego a la iglesia para que los escombros de ella salvaguardaran la profanación de sus cadáveres. Todo lo cual se ejecutó anunciándoselo al comandante Pinto Agüero, quien había ordenado sacar los corazones de los 4 oficiales y ponerlos en un frasco con alcohol para traer un recuerdo de esos héroes. En la casa del señor Duarte, en donde yo estuve, en el pueblo de la Concepción, me refirió un sirviente de nacionalidad española, y que era el único habitante que cuidaba la casa, que el combate había empezado a las 2:30 de la tarde del día 9, sábado, por 2 batallones perfectamente armados que arreaban a más de 2000 indígenas para obligarlos a atacar el cuartel. La tropa se defendía heroicamente, disparando sus armas con mucha calma, y había veces que una misma bala tendía a 2 o 3 individuos, que en la noche no cesaron de atacar el cuartel, tomando posesión de la torre de la iglesia la tropa enemiga que venía con rifles y de donde hacían a los chilenos gran número de bajas. Vino el día 10 y tan pronto aclaró, y como no podían penetrar al cuartel, encendieron fuego por 2 partes, auxiliándose con estopa mojada en parafina, y con lo que consiguieron realmente que el fuego consumiese el edificio. Como a las 9 de la mañana del día siguiente no quedaban sino el subteniente de la Cruz y 4 soldados que defendieron la entrada del recinto del ya quemado cuartel. Se notó a esa hora que ya habían agotado todas sus municiones, porque no hacían ningún disparo. Y entonces algunas voces peruanas que conocían perfectamente al oficial le gritaban: «Subteniente de la Cruz, ríndase, hijito, no tienen para qué morir», a lo cual él les contestaba: «Los chilenos no se rinden jamás». Y volviéndose a su tropa le preguntaba: «¿Verdad, muchachos?». Los soldados contestaban afirmativamente, y entonces el oficial les mandaba a calar bayoneta y se iban furiosos contra las masas indígenas. De suerte pues que ya fatigados tuvieron que rendir la vida, quedando algunos clavados en las lanzas de los salvajes, y el subteniente de la Cruz se le aplicó un tiro por la espalda. Refirióme el español que cuando no podían hacer rendirse al subteniente de la Cruz, hicieron llegar hasta el cuartel y acompañada de una mujer a una jovencita, a quien el oficial saludaba siempre con cariño, para que fuese a rogarle que se rindiese, y el oficial la rechazó indignado. Los últimos 2 soldados que escaparon después de la muerte de la Cruz se refugiaron en el atrio de la iglesia, y allí se les notó que hablaban. Luego se abrocharon el uniforme, se pusieron el
barbiquejo, que es la correa que sujeta el gorro por debajo de la barbilla, y se lanzaron sobre la turba para morir rifle en mano. Ese es el relato del Canto. Y ya finalizando, digamos que del Canto se detuvo muy poco en la Concepción, en este pueblo. Después de enterrar a los muertos y de perseguir a las montoneras que se habían ocultado en los alrededores, siguió hasta Tarma. Vamos a regresar entonces al mapa para ubicar Tarma. Hasta acá, ¿no es cierto? Del Canto llegó hasta Tarma entonces el día 13 de julio y de aquí fueron hacia la Oroya con los enfermos a caballos y en literas. Se había fijado la Oroya, este punto, como el punto para concentrar las tropas que estaban demasiado dispersas en pequeños grupos y expuestas a los ataques. En Oroya se encontraron en la situación más penosa. No había dónde guarecer la tropa de la lluvia y de las nevazones. Las bestias, faltas de forraje, se alimentaban con la paja que techaba las habitaciones. A estas dificultades se agregaba la falta de víveres y los nuevos casos de tifus y de viruela. Cáceres continuó su marcha hacia Huancayo y luego a Jauja. Entonces, ocupando las posiciones que iban entregando los chilenos, retrocediendo. Entonces, Huancayo y luego Jauja son posiciones que ocupa a continuación Cáceres. El día 15 de julio de 1882, los 80 soldados del caserío de Tarmatambo son atacados por las fuerzas dirigidas por Gastó y Tafur en el combate de Tarmatambo. Tarmatambo está acá, en este sector, cerca de Tarma. El 16 de julio las fuerzas de Cáceres se enfrentan con una compañía del batallón en el combate de Santa Cruz. El 17 de julio de 1882, con un considerable número de enfermos y heridos del Canto, se retiró de Tarma en dirección a la Oroya, donde llega el 17 de julio de 1882. Al día siguiente, el 18 de julio, las fuerzas chilenas abandonan el valle de Mantaro, del río, y Lynch le ordenó al coronel Urriola que tomase el mando de la división y que la condujera de regreso a Lima pasando por Chicla, hacia Lima, ¿no? Entonces, el 18 de julio, Cáceres estableció en Tarma, aquí, su nuevo cuartel de operaciones. Iba ocupando las posiciones que iban abandonando los chilenos. Después de tantas penalidades, las tropas se veían marchando disciplinadamente sin que se pudiera pensar que habían sufrido las penalidades de Huancayo, la vida azarosa de Marcavalle, de Pucará y la hecatombe de la Concepción. Las tropas chilenas arribaron a Lima los primeros días de agosto de 1882. En el parte que el coronel del Canto elevó al jefe de ocupación, Patricio Lynch, a su llegada a la capital, manifestó que sus bajas mortales ascendieron a 154, que fueron las que murieron en combate. 277 muertos por enfermedades, principalmente tifus, y 103 que desertaron, es decir, un total de 534 hombres. Además venían con la expedición 480 enfermos. 480 enfermos, 72 de los cuales lo hacían en camilla por su gravedad. Del Canto justificó el retorno de la expedición porque, primero, el abastecimiento siempre debió llegar desde Lima a 80 leguas, 500 kilómetros, cruzando dos cordilleras nevadas. Segundo, en el camino eran acosados y a veces capturados por el enemigo. Tercero, el tifus, la viruela y las inclemencias del tiempo les mantenían de 400 a 500 enfermos.
cuarto, las bajas sufridas. Sobre los resultados de la campaña del centro, que ocurrió realmente entre febrero y julio de 1882, Gonzalo Bulnes, historiador chileno, escribe que fue un desastre. Y la campaña de 1882, esta campaña fue una victoria realmente para la resistencia peruana. Pues en ningún momento se logró liberar una efectiva guerra y solo se realizaron guerra de guerrillas. Y finalmente el departamento de Junín quedó libre de los chilenos. Cuando se supo los detalles de la batalla de la Concepción, se ordenó que se deportase a Chile a los notables de la capital, desde Lima, ¿no es cierto?, a Santiago o Valparaíso, a quienes se suponía que eran cómplices de estas montoneras, y se aplicase mes a mes a la ciudad un cupo de guerra que le hiciese sentir el rigor de la nueva política. Se impuso a Lima una contribución mensual de 100.000 pesos de plata que debían satisfacer 50 personas bajo pena de prisión y de confiscación de bienes. El momento más duro de la vida de la capital peruana fue desde agosto de 1882 a febrero de 1883. Efectivamente, al concluir 1882, la diplomacia estaba paralizada ante la dificultad de la representación simultánea de Perú y Bolivia en cualquier negociación de paz. Con esto finalizamos este video y en el próximo finalizaremos la campaña de La Breña con la última gran batalla que nos queda pendiente. Saludos.